Bueno, bienvenidos a otra sesión del seminario. Gracias por estar acá. Hoy día tenemos una charla bien interesante, la teníamos peloteando hace ya un poquito más de un año, que eso tiene tasa de ocupación muy alta y ahora que está de vicedecano más alta todavía. Bueno, Enzo Sauma es profesor asociado a la Universidad Católica, es director del Centro de Energía, que tiene investigación allá en la universidad, y en el último tiempo tenía tanto tiempo libre que además decidió estar de vicedecano en la facultad, así que logramos conseguir un slot de tiempo, así que nos viene a presentar este tema que está trabajando en Optimizing Transmission and Generation Capacity Expansion. Muchas gracias, Enzo, por el tiempo. No, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Sí, hace tiempo, efectivamente, que quería venir a presentar. Las slides están en inglés, pero yo voy a hablar en español, ¿no? Así que espero que no haya problema con eso. Y tú me dices si el audio está... hay algo... bien, esto es un trabajo conjunto que hemos hecho con el profesor Javier Contreras y David Pozo. Javier Contreras es de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y David Pozo está ahora en el Skoltech, en Rusia. Y lo que voy a contar es una breve introducción, contando de cómo llegamos a este paper, ¿cierto? Porque ha sido un trabajo que hemos desarrollado durante varios años. De hecho, partió de alguna manera con mi tesis doctoral. Después voy a ir a entrar al modelo, la forma como lo solucionamos, un ejemplo muy simple y algunas conclusiones. Bien, la introducción es, esto tiene que ver con cómo se plantean las inversiones en transmisión, o cómo planificamos las inversiones en transmisión eléctrica. Y lo clásico es que es lo que llamamos reactiva, es decir, hay un generador que dice yo me quiero instalar en un cierto lugar y entonces el planificador de la red, normalmente es un gobierno, dice, ok, entonces yo voy a planificar la línea para que se conecte ese generador y además voy a planificar todas aquellas líneas que son necesarias para que llegue, ¿cierto? La red sea robusta, no hayan congestiones, etcétera, para que llegue eso a los lugares de consumo. Entonces, esa es la forma cuando un generador dice me voy a conectar, ¿cierto? Y a lo mejor se requiere esta línea de acá para poder mandar esa energía, entonces, ¿cierto? La planifica posteriormente el regulador. El punto es que lo que se ha visto en los últimos años en Chile, pero también en el resto del mundo, es que construir una línea se está demorando entre 4, 6 y a veces más años. Mientras que construir un generador, bueno, depende. Esto, si es una hidráulica grande, sí, se puede demorar más o menos lo mismo. Pero si es una eólica, una planta solar, etcétera, puede ser 2 años. Entonces, si estamos pensando que vamos a instalar una planta solar, y yo le digo, me voy a instalar de aquí a 2 años, y ahí voy a planificar la línea que se va a demorar 6,
Ok, gracias. Perdón. Entonces, la idea era ser anticipativo en el sentido de anticipar la respuesta que podrían tener en inversión los generadores y después la repercusión en el mercado. Cuando lo planteamos originalmente, la verdad es que no resolvíamos los tres niveles, porque lo que hacíamos era este modelo de cooperación del mercado, es un modelo donde cada empresa tiene que decidir cuánto va a producir y normalmente opera de acuerdo a un modelo Cournot, y a su vez hay un operador del sistema de que decide, ¿cierto? O se puede modelar como que decide las transferencias que va a haber de producción entre un generador y otro, de manera de que, por ejemplo, se cumpla con las leyes físicas de Kirchhoff, que no haya ningún límite de las líneas que se sobrepase, etc. Ahora, este sistema, modelado de esa forma, se puede resolver obteniendo las condiciones de Karuskun-Tucker, suponiendo, por ejemplo, que se resuelve al mismo tiempo. Y teniendo eso, las condiciones de optimalidad de Karuskun-Tucker de esto, uno podría poner para cada generador, decir esto es un MPEG, un programa de optimización sujeto a restricciones de equilibrio, porque acá, ¿cierto? Estas KKT dependen de la producción de cada una de las empresas. El Q1 va a ser cuánto produce el generador 1, QN cuánto produce el generador N, y el despacho es un equilibrio en que están todas involucradas, y cada generador va a tratar de maximizar su beneficio, decidir cuánto invierte en generación, sujeto a maximizar su beneficio, ¿cierto?, de acuerdo a la operación del mercado. Entonces esto es un MPEG para cada generador, pero yo lo que quiero en este nivel es encontrar el equilibrio de inversión. Entonces eso es lo que se llama un EPEC. Que Equilibrium Problem with Equilibrium Constraint. Y ese problema, ¿cierto?, más encima queríamos resolverlo en el primer nivel. Ahora, este EPEC, el problema que tiene es que es relativamente difícil de resolver, porque este EPEC, voy a volver antes, es un equilibrio, un conjunto de problemas de optimización que quiero resolver. Por lo tanto, la forma como lo resolvimos originalmente, en el 2006, era diagonalización. Es decir, resolvemos el MPEG del generador 1, guardamos la cantidad de inversión que tiene óptima, después voy al generador 2, con la cantidad del generador 1 que se la pasa, ¿cierto? Después voy al generador 3 y así, y cuando voy al último, tengo cuánto le conviene generar a cada uno, invertir a cada uno en generación, vuelvo al primero y ahí 7. De hecho, como el problema no es convexo, no había cómo garantizar que lo que estaba haciendo llegaba a una solución y lo que estaba haciendo llegaba al óptimo global. Eso no lo podía demostrar. En el año 2006, encontrar la respuesta ya tenía su mérito y eso fue lo que hicimos. Pero no podíamos garantizar que había una solución y que menos que esa solución era la solución global. Entonces, seguimos trabajando y además resolvíamos el problema del nivel 2 y 3 nomás. Lo que hacíamos es que distintas opciones de topología las probábamos y ese era nuestro modelo general. Entonces dijimos, no, pero queremos resolver el problema completo. Entonces, para eso tenemos que hacer ciertos supuestos. Entonces, lo que hicimos, el primer supuesto, el más fuerte, que hacemos en este paper, es que esta operación del mercado. Entonces, cuando uno asume que el mercado es perfectamente competitivo, y lo voy a mostrar en un momento, cuando uno escribe las condiciones de optimalidad, KKT del operador del sistema, el ISO de Independent System Operator, y las condiciones de optimalidad KKT de cada uno de los generadores en el despacho, las condiciones de optimalidad de cada generador están embebidas en las condiciones de optimalidad del operador del sistema. Eso pasa solamente cuando es perfectamente competitivo. O todos los que tienen alguna relación con microeconomía saben que cuando es perfectamente competitivo, maximizar el beneficio de cada entidad es equivalente a minimizar el costo total. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, si hacemos ese supuesto, que es fuerte,
pero uno puede justificarlo diciendo, bueno, suponemos que las autoridades de cada país son lo suficientemente fuertes para mitigar el poder de mercado en cada uno de los agentes, que eso es lo que estamos suponiendo. Ahora, con ese supuesto fuerte de que tenemos acá competencia perfecta, entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales, hay un producto bilineal, pero que es fácil de linealizar. Vamos acá al segundo nivel. Y en ese segundo nivel, lo que hacemos es plantear una serie de desigualdades que no son otra cosa que la definición de equilibrio en H. Y lo voy a mostrar también a continuación. Pero la gracia que tiene eso es que muestro un set de desigualdades y eso lo podemos resolver después del problema completo porque vamos a optimizar acá sujeto a estas desigualdades. Entonces, eso es lo que tenía acá. Entonces, vamos a ver. Voy a saltar esto un segundo y para explicarle esto. Entonces, como lo estamos planteando, como planteábamos anteriormente, el problema que llamamos optimista, y voy a decir enseguida por qué, es en el tercer nivel, voy a ir de abajo hacia arriba, en el tercer nivel es un problema de minimización de costos. Lo que decía, que es equivalente a que cada agente maximice su utilidad. Y los costos de operación iban a ser a un costo marginal, llamémoslo a subir en cada uno de los nodos, menos un factor B sub I que multiplica a cuánto agrego de inversión. Y sub I va a ser la capacidad de generación que tiene una central o en un nodo I, y esta es la original. Entonces, si yo agrego, ¿cuál es la lógica de esto? Yo agrego una central o instalo una nueva central, eso disminuye los costos de operación. Básicamente, ¿hay plumón? Si no, no importa. Hay varias formas de cómo uno puede representar, gracias, cómo afecta los costos la instalación de otra central. Lo que estamos haciendo acá, es decir, si esta es la cantidad de producción en un nodo y este es el precio o costo, entonces una función de costo de una central puede ser esa. A medida que produzco más, esto es una térmica típica, mis costos van subiendo. Bueno, quiere decir que si yo produzco esta cantidad, tenemos la X barra, este es mi costo, P barra. Si yo instalo otra central idéntica, entonces voy a producir a ese mismo costo el doble. ¿Cierto? Bueno, una forma de mantener la convexidad, no tener problemas de borde, modelando esto, es decir, bueno, yo puedo tener que la instalación, básicamente, ¿cierto?, sea que estoy corriendo la curva. Entonces ahora tengo el doble de producción, pero al mismo costo. Y tengo esa otra curva. Entonces, eso es un poco lo que se quiere modelar acá. Es decir, como estamos modelando con costos marginales constantes para tener el problema lineal, lo que voy a hacer, manteniendo esa linealidad, es bajando ese costo marginal proporcional a la cantidad de inversión, a la cantidad de capacidad que se agrega. Entonces, a medida que yo voy agregando, yo voy bajando, ¿cierto?, los costos marginales. Costos marginales originales pueden ser 25 y cuando yo voy invirtiendo, va disminuyendo eso a una cierta tasa. Bueno, entonces el problema del operador es minimizar los costos de operación sujeto a una serie de restricciones, que no voy a ir en detalle de cada una de ellas, pero la idea es modelar todas las características físicas del sistema eléctrico que lo distingue de un sistema de transporte. La ecuación normalmente se llama la ecuación de corriente de Kirchhoff o balance de energía, simplemente dice lo que se produce en un nodo más lo que llega desde otros nodos allá, tiene que ser igual a la demanda. Porque asumo que no hay pérdida. Si hubieran pérdidas, tengo que restárselas acá. Esa es la balance de energía. Y el multiplicador de Lagrange, o la variable dual de esta restricción, es el precio.
el locational marginal price, el precio de la energía en ese nodo. Hay restricciones de flujo que me dicen cuál es el flujo, la variable f es cuánto fluye por la línea L, y eso está de acuerdo, ¿cierto?, a las leyes de Kirchhoff, que dice que va a ser proporcional a la diferencia de ángulo, al ángulo de fase que tenemos. Y eso es de acuerdo a las impedancias que tenemos. Límites de transmisión, límites de generación y las restricciones no negativas. Entonces ese es el problema del tercer nivel. Sí. Me perdí un poquito. En este nivel ya estaban construidas las líneas, o sea, estamos asumiendo que FL son líneas construidas, ¿cierto? Claro, estamos acá. Entonces, como el problema es completo, aquí tú ya tienes la capacidad de las líneas dada, que lo vas a querer decidir, pero aquí ya está decidido, y las capacidades de generación también están dadas. Entonces, eso es lo que está acá. En el fondo, estas capacidades de generación ya son un dato, ¿cierto? Que lo vas a decidir después, pero ya son un dato, y las capacidades de las líneas que son estas también son un dato. Sí. Es variable del sistema completo, es dato para este problema. En este problema la variable es Q sub I. Y I sub I es un dato, por eso, porque si no ya tendríamos la linealidad. Todo esto de aquí es un parámetro, porque todos son datos, pero este I sub I, de hecho, va a variar en cada iteración del problema completo. Bien, solo para completar lo que les decía antes, si uno resuelve el tercer nivel, en el tercer nivel, el problema de cada generador, que es maximizar su beneficio, que es el precio de nodo, ¿cierto?, que era la variable dual de la restricción de balance de energía, por la cantidad que va a producir, menos sus costos, ¿cierto? Y uno escribe las condiciones de optimalidad, encuentra que están embebidas en el problema anterior que dijimos, el problema del operador del sistema. Y entonces lo podemos resolver. Bien, ahora voy a volver al punto que tenía acá. Entonces, cuando uno plantea eso, resuelve el equilibrio que hay acá, con las desigualdades que vamos a mostrar enseguida, ¿cierto? De alguna manera puede resolver este EPEC que teníamos acá, o este equilibrio, problema de equilibrio con restricción de equilibrio, y como son un sistema de desigualdades solamente, entonces podemos poner una función objetivo, ¿cierto? Y podemos plantear el problema original diciendo, miren, maximicemos el beneficio social, y para eso encontremos qué inversiones en transmisión hay que hacer, sujeto a todas estas restricciones de desigualdad. Cuando yo hago eso, de hecho lo hicimos, ¿cierto? Y encontramos una solución, lo que va a pasar es que el operador del sistema, o el network planner, va a anticipar el equilibrio que se dé acá. Pero, y eso es algunos papers ahí que tenemos publicados, pero lo que no habíamos descubierto o no habíamos indagado es que cuando se anticipa, aquí puede haber múltiples equilibrios. Porque es solamente la definición de equilibrio Nash. Pueden haber múltiples equilibrios Nash. Por lo tanto, nos dimos cuenta que cuando hacíamos ese planteamiento, lo que hacía el planificador es anticipar el mejor de los equilibrios, porque más le convenía. Y eso es lo que llamamos un planificador proactivo optimista. Entonces, de este concepto de planificación proactiva, de anticipar, bueno, nos dimos cuenta de que teníamos que distinguir, porque ese planificador que es proactivo y anticipa puede ser optimista o pesimista, sería el otro extremo, ¿cierto? O sea, hay múltiple equilibrio, podría coger cualquiera de ellos. Entonces, el planificador proactivo optimista es aquel que, en este contexto de competencia perfecta, minimiza el costo total, que son los costos de inversión, X es las inversiones de transmisión, de todas las líneas, más los costos de operación,
considerando las líneas, considerando las inversiones en generación y considerando toda la operación de mercado, que es Z. Y esto es una forma compacta de escribirlo, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo, básicamente, es que H es el conjunto de todas las soluciones del nivel 3, de la operación del sistema. Este epsilon de X, en realidad, es el EPEC que resulta, ¿cierto?, de resolver el equilibrio de inversiones en generación, que depende de las inversiones en transmisión, sujeto a la operación del sistema, y este X es el conjunto de las líneas. O sea, ese es el problema optimista que estamos viendo. Y optimista porque lo que hace, al final, todo esto se traduce en un solo problema de optimización, grande, pero un solo problema, y si ustedes ven, minimiza los costos totales. Entonces, si hay múltiple equilibrio, va a considerar aquel equilibrio que me da los mínimos costos. Pero lo que voy a mostrar es que no tiene por qué ser el único equilibrio, y no tiene por qué ser el equilibrio que pasa. Entonces uno podría plantear, bueno, ¿qué pasa si queremos rescatar el peor de esos equilibrios? Y eso es lo que llamamos planificador proactivo pesimista. En ese caso, ¿cierto? En el mercado, claro, vamos a querer tener el mínimo costo de operación posible, porque estamos asumiendo que es competencia perfecta, pero dentro de todos los equilibrios que se pueden dar a nivel de EPEC, vamos a encontrar el peor. Por eso aquí está el supremo de todo esto de acá. Y entonces ahí podemos plantear el problema de minimizar, ¿cierto? Encontrar las líneas que minimizan el costo total, pero cogiendo el peor caso de esos equilibrios. Esa es la anotación que hay acá. Esa es la idea. Y esto lo llamamos solución robusta, que fue un dolor de cabeza para convencer a el referí de que realmente está robusta, porque no es de optimización robusta en términos clásicos, de que uno tiene un parámetro con incertidumbre y es robusto en torno a eso. Es robusto en términos de los múltiples equilibrios. No sé si lo logramos convencer, pero al final sí logramos publicarlo este año, digamos, pero no, fue una pelea bastante ardua eso. Pero bueno, es más de semántica, si se quiere llamar robusto. Bien, sí. Bien, entonces, como decía, en el nivel 3 tenemos una serie de un problema de optimización, que podemos escribir las condiciones de Karuskun-Tucker, podemos linealizarlas, encontrar entonces un sistema lineal que resuelve esto. Y, como les decía, también podemos hacer lo mismo de acá y que van a estar embebidas en el otro. Una forma, eso lo hicimos, pero es relativamente lento. Una forma de resolver esto más rápido, que encontramos al final, era de plantear el problema de optimización primal, el dual y las restricciones de dualidad fuerte, y eso en general, lo que vimos ahí es que funcionaba bastante más rápido. Entonces, aquí es lo mismo de antes, pero en forma más compacta. Este es el problema de optimización del tercer nivel, es decir, de la operación del sistema. Y entonces lo que hacemos es resolver el problema primal de minimización de los costos, lo mantenemos de esta forma, pero es lo mismo, el problema dual y la restricción de dualidad fuerte, y eso lo imponemos como un set de restricciones. Eso nos funcionó bastante más rápido que escribir todas las KKT de los dos problemas y linealizarlas. Entonces aquí vamos a llamar S de X, Y, ¿cierto? Porque X es, recuerden, las inversiones en transmisión, estas son las inversiones en generación y son fijas para el problema del mercado, y entonces el problema del mercado es encontrar estos Z, tales que satisfacen, esta es la restricción de dualidad fuerte, ¿cierto? Y esto es el problema primal y el problema dual. O las restricciones del problema primal y las restricciones del problema dual. Eso es el problema del mercado. Eso es lo que tenemos, a ver, es no lineal, todo esto es lineal excepto algunos productos bilineales que tenemos acá. Pero estos productos bilineales son relativamente fáciles de linealizar, ¿cierto? Con lo que usamos es la formulación Big M, que normalmente se llama, que es, no sé si la tengo acá, no la tengo acá, pero básicamente la Big M es usar una variable entera, ¿cierto? Para poder decir, bueno, el
producto, ¿cierto? Esto va a ser 0 cuando una de las dos es 0, ¿cierto? Y si no, va a tomar el valor de una nueva variable que le llamamos el producto. Y esa es la forma como analizamos el nivel 3. Después, en el segundo nivel, entonces tenemos los MPEG, es decir, los problemas de optimización, en donde cada generador quiere decidir cuánto invertir de manera de maximizar su beneficio o su utilidad, ¿cierto? Que la vamos a abstraer diciendo la utilidad es una función h menos los costos de inversión, ¿cierto? Esta función h es el beneficio que tiene, puede ser precio por cantidad menos los costos, a eso se refiere. En términos generales, una función h que depende de los despachos. Eso es lo que estoy viendo. Y esto es el conjunto de variables duales del problema del despacho. Entonces, bueno, el problema que tenemos es que queremos resolver n de estos problemas al mismo tiempo. Entonces, una forma es diagonalización, pero como la diagonalización es un sistema iterativo, después no puedo pasar al nivel 1. Entonces, ese es el problema de la diagonalización. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Dijimos, bueno, como queremos que cada uno maximice su utilidad y queremos encontrar el equilibrio Nash, vámonos a la definición de equilibrio Nash. La definición de equilibrio Nash me dice de que en el equilibrio la utilidad o beneficio que recibe la empresa J o el generador J, ¿cierto? Siempre es mayor o igual que la utilidad con cualquier otra estrategia que siga, con cualquier otro nivel de producción. Entonces, dado la notación, supongo que esto es familiar para ustedes, y E de menos J es la generación, ¿cierto? Las inversiones que tienen en equilibrio las otras empresas que no son la J. Y si mantenemos que las otras empresas están en el equilibrio, entonces, si yo estoy en el equilibrio, entonces mi utilidad es mayor o igual que la producción de cualquier otra cantidad. Esa es la definición de equilibrio Nash. Bueno, y si nosotros ponemos eso para todas las posibles estrategias de generación, entonces si tenemos un conjunto finito, decimos, puedes invertir 50, 100, 150, 200 megawatts cada una de las centrales. Bueno, tenemos un conjunto enorme de restricciones, pero que se puede enumerar y resolver. Ahora, sí. Muy buena pregunta. Este es un modelo estático. O sea, estamos considerando, aquí hay inversiones y hay operación, pero es como considerando valor presente, es decir, todo lo estamos poniendo en un momento de tiempo. O sea, en estricto rigor, esto es como si la operación fuera una sola hora y un solo momento de decisión de inversión en generación y un solo momento de inversión en transmisión. Lo que pasa es que como eso es irrealista, uno tiene algunas formas de poder representar esa operación durante el año. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros, decimos, ok, es una hora de operación, pero el modelo es estocástico. Entonces vamos a decir que tiene la demanda, por ejemplo, la probabilidad de que la demanda en esa hora sea tal nivel, es esta, que si hoy tenemos escenario, y la probabilidad de que ocurra cada escenario es el número de horas que se da esa demanda. Entonces podemos definir varios escenarios. En el extremo, 8.760 escenarios, que son uno equivalente a cada hora. Y eso con la demanda, con la generación eólica, con la generación hidráulica, con la generación solar, etc. Entonces, el modelo es estático. Es una sola hora en despacho, un solo momento de inversión, ¿cierto? Pero uno puede, en la operación al menos, puede hacerlo un poquito más real. Uno podría hacerlo multiperiodo, y no sería muy difícil, pero sí todas las decisiones las estoy tomando hoy. El hacerlo dinámico, que pueda ir tomando decisiones después, eso sí que lo hace mucho más complejo. Y eso no está acá. Bien. Entonces estas son las desigualdades que yo les decía, que de alguna manera todas estas desigualdades con todas las restricciones del periodo 3 modelan el periodo 2 y 3. Y todo eso yo lo puedo poner como restricción del periodo 1, ¿cierto? Para resolver el problema. Entonces, en forma compacta, lo mismo que está antes, lo vamos a escribir de esta forma. El problema del periodo 2 lo vamos a dar epsilon de x
es básicamente encontrar estas inversiones de equilibrio con las decisiones de equilibrio del despacho, ¿cierto? Y las decisiones de equilibrio para cada una de las estrategias que voy a llamar K sub J, de que significa invertir en ciertos niveles en cada uno de los nodos, ¿cierto? Quiero encontrar el óptimo tal que se cumpla este equilibrio, es decir, que se satisface que es un equilibrio esa inversión de generación, ¿cierto? Y por lo tanto la utilidad es mayor que la utilidad en cualquier otra estrategia. Para poder resolverlo vamos a suponer acá un conjunto discreto de posibilidades en cada uno de los generadores. O sea, cada uno de los generadores no es un continuo, porque si no hay infinitas restricciones, sino que tiene ciertas posibilidades de invertir. De todas maneras, como esto en cada nodo, para cada generador es un conjunto bastante grande, ¿cierto? Y además las restricciones, obviamente, del nivel 3. Ahora, resolver este problema, sobre todo pensando que queremos resolver después el problema del nivel 1, es bastante complejo porque crece exponencialmente, como dice aquí, estas restricciones con el número de jugadores. Si nosotros decimos, ok, vamos a tener 10 centrales que pueden invertir y asumimos que pueden invertir en 5 tramos, tenemos un nivel, pero si asumimos, por ejemplo, ya que en vez de 5 son 6 tramos, esto crece muchísimo, va creciendo exponencialmente. Entonces vamos a tener ahí una forma de cómo podemos resolver esto en forma un poquito más eficiente. Vamos ahora al primer nivel. En el primer nivel decíamos que lo que queríamos era plantear el problema pesimista. Entonces, en el problema pesimista lo que queremos, ¿cierto? Como decía ahí, es minimizar los costos de inversión más los costos asociados a la operación del peor caso del equilibrio que tenemos en el nivel 2 y 3, que lo planteamos como estaba planteado recién. Bueno, esto de hecho se puede plantear como el problema dual, el minimizar los costos de operación es equivalente a maximizar los costos duales de operación, ¿cierto? En el problema dual, y de esa forma, tengo acá, ¿cierto? Yo puedo asumir el hecho de que, bueno, por dualidad fuerte, ¿cierto? Estos costos van a ser equivalentes a los costos de operación, y de alguna manera entonces ese supremo se va a un max, ¿cierto? Este de acá, este max de este max, me queda el máximo de los costos de operación. Y entonces tengo un problema de min-max, que yo eventualmente podría plantearlo de la forma de obtener cortes para poder resolverlo. Sin embargo, el resolver esto tiene muchas restricciones, ¿cierto? O sea, porque tendría que hacer un montón de cortes y todo esto, recuerden, está sujeto a todos los EPEC que puse antes, ¿cierto? Está aquí este problema, ese epsilon está embebido, digamos, en el problema. Entonces aquí está como lo planteamos resolver. Para poder resolver primero el nivel 2 y 3, o sea, los EPEC, lo que hacemos es lo siguiente, es un sistema de generación de columna y fila, donde básicamente lo que estamos haciendo es, dentro del problema que planteamos del EPEC, escoger un conjunto reducido de posibilidades, vamos a llamar K sub J barra, a un conjunto reducido de posibilidades de inversión en generación de algunos de los generadores y algunas posibilidades, y vamos a ir iterando, agregando ciertas variables y agregando restricciones, por eso se llama Coleman Row Generation, de manera de encontrar el óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, supongamos que tenemos un conjunto reducido, pescamos algunos generadores, tratamos de encontrar el equilibrio, o sea, va a satisfacer estas desigualdades de equilibrio para ese conjunto, ¿cierto? Y con las restricciones de despacho. Luego, entonces, si encontramos el óptimo, estamos listos. Si no encontramos el óptimo, tenemos que incorporar aquella restricción que no está cumpliendo o aquella variable que no está cumpliendo en este conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este teorema simplemente dice eso de que una solución del conjunto reducido es global si es que ninguno de los generadores tiene incentivo a desviarse. Es decir, si la solución, ¿cierto?, para un generador J de
maximizar su utilidad, ¿cierto? Que es el beneficio menos el costo, dado que los otros están en el equilibrio, es la misma. Es decir, si no tengo incentivo a desviarme de ese equilibrio, y eso es para todos los J, quiere decir que encontramos el equilibrio y por lo tanto esa solución es la solución global. Eso es lo que acabo de decir. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Pescamos un conjunto reducido de generadores y de posibilidades y resolvemos el problema EPEC maestro con las ecuaciones que vimos antes, esas desigualdades, ¿cierto? El problema este de acá, las desigualdades para este conjunto, ¿cierto? Y las desigualdades del periodo 3 también. Resolvemos ese maestro y encontramos una solución, llamémosla I sub E bar. Vamos ahora al problema del tercer nivel, donde para ese equilibrio, para cada generador, chequeo si me conviene desviarme, es decir, resuelvo el problema de maximizar la utilidad. Aquí mi variable es I sub J, ¿cierto? Entonces encuentro, es como uno de los EMPEC que veíamos antes, ¿cierto? El generador resuelve cuánto me conviene invertir, dado que los otros van a invertir estas cantidades, y las ecuaciones de despacho son las que están acá, y veo la solución. Si la solución es la misma que I sub E barra J, estamos ok. Y eso lo hago para todos, y si para todos es así, listo, encontré la solución global. Si no, quiere decir que va a haber un generador, voy a encontrar al menos uno que se va a querer desviar. Bueno, ese generador lo voy a incorporar ahora al problema máster. Voy a agregar este conjunto considerando las posibilidades de inversión de ese generador que tiene incentivo a desviarse. Y vuelvo a repetir. Y itero hasta que converge. ¿Por qué sé que converge? Bueno, porque el problema es discreto. Así que en el peor de los casos voy a ocupar todas las... Voy a llegar al mismo conjunto K sub J que es el conjunto completo. La verdad es que es un principio súper simple, pero es bastante efectivo. O sea, jamás llegamos al conjunto completo, itera bastante rápido. Bien, eso es para resolver el problema del EPEC, del periodo 2 y 3. Además, lo que hicimos es, para ir llegando al óptimo del problema completo, es una especie de planos disyuntivos, de planos cortantes disyuntivos, que es básicamente poner un límite superior y un límite inferior e ir acortándolo. ¿Cuál es nuestro límite superior? Inferior es el problema optimista. Porque y ese es relativamente fácil de resolver y se resuelve relativamente rápido porque es simplemente minimizar los costos totales, sujeto al EPEC, pero minimizar los costos totales, y eso en general funcionaba bastante rápido. Y como yo estoy anticipando siempre el mejor de los equilibrios, obviamente eso es un lower bound para el problema de pesimista, ¿cierto? Entonces siempre tengo ahí un lower bound. ¿Cómo planteamos la cota superior? Bueno, la cota superior la vamos a plantear en forma relativamente simple de resolver el problema que tenemos acá, ¿cierto? El problema de pesimista, pero fijando las inversiones en las líneas a la que obtuvimos antes, porque este es el problema como más complejo. Entonces, para las mismas inversiones que teníamos acá, encontramos ahora el peor equilibrio y lo resolvemos. Luego decimos, ok, ya no podemos considerar esa solución, vamos a encontrar otro y vamos iterando. Y eso es lo que aplicamos. Voy a mostrar aquí un ejemplo relativamente pequeño de 3 nodos. Solamente vamos a considerar acá una línea. El sistema es bastante simétrico para que haya múltiples equilibrios. Entonces, estas son las demandas, la generación inicial de cada una de las centrales de 300 megawatts. Estos son los costos marginales de producción en cada nodo al inicio, 25, 24, 23 dólares por megawatt-hora. Esto es cuánto disminuye cuando se invierte. Y estos son los costos de inversión, el costo de inversión de generación. Y vamos a suponer que cada una de estas líneas tiene una capacidad inicial de 70 megawatts, pero se puede invertir a un cierto costo de inversión de la línea. Y se puede expandir
en fracciones de 3.5 megawatts desde 70 hasta 140. O sea, se puede hasta duplicar la capacidad de la línea. Y tomemos en principio, por ejemplo, solamente el caso en que se invierte en la línea 1. Entonces, en ese caso, resolvemos el problema optimista y el pesimista, como lo vi antes, ¿cierto? Entonces, el problema optimista dice, ok, yo voy a encontrar cuánto me conviene invertir en línea de manera de anticipar el mejor de los equilibrios que va a pasar entre los generadores. Y el equilibrio que mejor en términos de mínimo costo de generadores es este de acá. Es decir, es un equilibrio del periodo 2 y 3, el que el generador 1 invierte 192 megawatts y los otros no invierten. Ahora, si eso se da, y eso es un equilibrio de Nash en el tema de inversiones, ¿cierto? Eso implica que al operador del sistema le conviene invertir 52.5 megawatts en la línea 1, de capacidad de línea 1. Y eso da este costo total. Ahora bien, la solución pesimista es distinta. ¿Por qué? Porque si es que se da este equilibrio de acá, perdón, al revés. Si es que yo invierto esto en línea, puede que no se dé este equilibrio, sino que se dé otro. Y ahí mis costos no son eso y mis resultados no son eso, sino que son distintos. Entonces, la solución pesimista me dice, ok, dentro de los múltiples equilibrios siempre voy a considerar el peor de los equilibrios y ver cuál es la mejor decisión en ese caso. Y en ese caso se da de que lo que conviene es invertir 7 megawatts en línea y eso genera este equilibrio de acá, donde el generador 3 instala 32 megawatts y los otros no instalan. Por supuesto que da un costo mayor, pero este costo es menor que el costo de si implemento la solución en líneas optimistas y después se me da otro equilibrio. Y eso lo muestro en el siguiente gráfico. Esta es la solución optimista. Me dice, tengo que instalar en la línea hasta 122.5 megawatts, ¿cierto? Entonces yo instalo esa cantidad de la capacidad de la línea 1 y entonces anticipo que se va a dar este equilibrio de acá, o sea que el generador 1 va a instalar 192 megawatts, lo instala y llego a este costo de acá. Pero, si uno busca todos los equilibrios de Nash que hay en el caso de invertir esta línea, encuentra que hay otros equilibrios de Nash, ¿cierto? En particular, aquí hay varios, ¿cierto? Pero hay otro equilibrio de Nash acá, donde perfectamente el operador del sistema podría decir, ok, invierto 52.5 megawatts, de manera de que esta sea la capacidad de la línea, pero después se da este equilibrio. Pues no tengo cómo identificar que este equilibrio es más probable de este. Pero si se da este equilibrio, los costos son mucho más altos. Entonces, como no sé si al invertir esto podría darse este equilibrio, la solución pesimista lo que hace es decir, bueno, voy a ver, esto que sería esta de acá, voy a ver si hay otras inversiones en donde en el peor de los casos, ¿cierto? Mi costo es el menor posible. Entonces es como ver todos los peores equilibrios y ver cuál es el peor. Y en este caso justo se da de que para esa capacidad hay un solo equilibrio. O sea, el pesimista y el optimista coinciden, que es ese punto. De hecho, en el paper que publicamos mostramos que puede darse, que es interesante, de que podría ser invertir sea la mejor solución si estamos considerando el peor caso. O sea, podría ser de que uno puede calcular una inversión óptima, considerando desde el punto de vista optimista, pero podría ser, ¿cierto?, de que todos estos costos sean superiores y si tenemos monoticidad, de que al final la solución pesimista sea no invertir nada. Inventamos un ejemplo que se da eso. Entonces mostramos que a lo mejor, si uno considera la visión pesimista del equilibrio, ¿cierto?, podría ser que la mejor inversión es no invertir. Podría darse. Ahora, no lo hicimos acá, pero uno podría pensar, bueno, esto da pie, dado que hay múltiples equilibrios, si hay alguna forma de crear algunos incentivos
para que se muevan a este equilibrio en vez de a este, pero el concepto de equilibrio Nash no dice por qué tendría que ser este más probable que este otro. Pero uno podría pensar en alguna estructura de incentivos que diera esto de acá. Ahora, es complejo, no es simple, por lo siguiente. Si ustedes miran en este ejemplo, ustedes dicen, pero obvio que este equilibrio es mejor, entonces yo tengo que dar los incentivos. Ok, pero miren, en este incentivo el generador 1 gana beneficio. En este incentivo, en este equilibrio el generador 2 gana. Entonces, si yo quiero que se dé tendría que dar un incentivo diciéndole, ¿sabes qué? Yo voy a motivar al generador 1 que se instale acá, porque es el que me conviene. Bueno, eso suena súper razonable aquí desde un punto de vista matemático. ¿Se imaginan un gobierno diciéndole, yo voy a motivar a que en él se instale en este lugar? Un poco complejo. Entonces, la estructura de incentivos para motivar un equilibrio versus otro no es trivial, no es fácil. Lo menciono nomás, pero no es lo que no lo abarcamos nosotros. Bien. Para ir terminando, esta es la convergencia. Así los límites superiores, los límites inferiores, y en 13 iteraciones ya llegamos a la solución final. ¿Cierto? O sea, es relativamente rápido el sistema que yo les decía de ir agregando generadores. Son 3 iteraciones, teníamos aquí en este ejemplo 3 generadores que podían invertir no sé si lo puse ahí, pero eran 5 posibilidades cada uno, y las inversiones en transmisión eran bastante, porque eran 70 megawatts en intervalos de 3,5, ¿cierto? Así que las posibilidades eran bastante más de las que llegamos. Y una cosa que les anticipé yo antes, pero que nos tiene muy contento, es que con esto de resolver el primal, dual y la restricción de dualidad fuerte, y la forma de ir avanzando con este sistema de generación de columna y fila, logramos ser muchísimo más rápido en resolver respecto a, aquí está, respecto al sistema en fuerza bruta, que es enumerar, encontrar todos los equilibrios, ¿cierto? El periodo 2 y 3, encontrar cuál es el mejor o el peor, ¿cierto? Y poder decidir. En este nodo, en un sistema de 3 nodos, lo pudimos hacer. ¿Cierto? Por eso que dice, este sistema, en el caso aquí de solo considerar la línea 1, era como 80 veces más rápido, nuestro sistema de generación de columna y fila respecto a la fuerza bruta. Y cuando consideramos la inversión en las 3 líneas posibles, algo similar, ¿cierto? 500 veces. Cuando uno ve una red, por ejemplo, una red simplificada de 30 nodos del sistema chileno, ya esto no lo puede hacer. Uno no puede resolverlo por fuerza bruta. Ya es imposible. Pero eso da un orden de magnitud de cómo es el beneficio aquí de tener este sistema de solución. Bien, y para concluir, pues ya me estoy alargando mucho, lo que hicimos acá fue plantear, dentro de esta línea, como les decía, de modelos que hemos estado haciendo para resolver la planificación proactiva, es plantear la planificación proactiva pesimista, que es, entre comillas, cómo ser robusto versus al equilibrio que se va a dar de inversión en generación y de despacho. Estudiamos unos pequeños casos de estudio, ¿cierto? Y logramos que esta descomposición y la generación de columna y fila fuera del orden de 2 órdenes de magnitud más rápido que la fuerza bruta. Lo que hicimos, o lo que estamos haciendo, ¿cierto? Agregamos estocasticidad en el despacho, como decía, pero se puede agregar, ¿cierto? En términos de generación de energías renovables, modelos estocásticos, que no creo que cambie mucho la lógica que hay detrás, pero sí es mucho más complejo la operación, ¿cierto? Y eso habría que ver alguna forma de resolver esto, quizás a lo mejor explotando la computación paralela o algo así. Y el caso de estudio realista, el caso chileno, bueno, acá dice ongoing research, pero eso es lo que acabamos de publicar también
en este Applied Energy. Eso era.